Muy buenas tardes para todos. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes en este ratito em, específicamente los contenidos del capítulo número uno de esta obra que se publicó el año pasado, titulada Matemática Discreta con apoyo de software. Un poco mi intención es explicarles a qué se refiere esto de con apoyo de software, que creo que es el aporte principal de la obra. Y como vamos a ver, en realidad el libro está basado en un software comercial muy conocido que se llama Wolfram Matemática. Me imagino que tal vez algunos de ustedes han empleado este programa. Y un paquete que yo había programado hace algunos años en lenguaje Wolfram que se denomina Billcretas. Entonces, un poco el sentido de la actividad del día de hoy, pues es tocar el tema de recursividad mediante el uso de ese paquete Billcretas y, por supuesto, de esta obra matemática discreta con apoyo de software. Como lo decía Samantha, pues tenemos agendadas varias charlas o coloquios. A mí me gusta más usar la palabra coloquio porque hace referencia a un conversatorio, ¿verdad? Y si Samantha me lo permite, pues a mí me gustaría romper un poco el protocolo y más bien darles la posibilidad de que durante mi exposición hay alguna inquietud o consulta que lo puedan hacer en el momento, o si quieren lo puedan hacer al final, pero que sientan esa libertad, que básicamente veamos esto como un conversatorio, ¿verdad? Tal vez prefiero usar esa palabra coloquio que webinar, ¿no? Bueno, para el 30 de noviembre tenemos agendado un coloquio sobre el capítulo 2 del libro, del tema de relaciones de recurrencia. Para el 1 de febrero, un coloquio sobre análisis de algoritmos. Para el 1 de marzo, un coloquio sobre el tema de relaciones binarias. Para el 29 de marzo, un coloquio sobre el tema de teoría de grafos. Para el 26 de abril, un coloquio sobre el tema de teoría de árboles. Para el 31 de mayo, un coloquio sobre máquinas de estado finito y autómatas. Y para el 28 de junio, un webinar sobre lenguajes y gramáticas. Tenemos agendado un coloquio más para el 26 de julio, donde más bien ya aquí lo que deseo es compartir algunas herramientas de generación de ejercicios pseudo aleatorios que trae incorporado el paquete Billcretas, y que esto, por lo menos a mí, me brinda una gran ayuda a la hora de planificar pruebas, por ejemplo, en un aula virtual. Recientemente he terminado otro paquete de software que quiero explicarles en esta fecha, que se llama Incrustada, que básicamente lo que permite es automatizar la construcción de preguntas tipo close en cualquier plataforma de aprendizaje Moodle utilizando el software Wolfram Matemática. De hecho, va a ser un lo que me parece interesante en ese sentido. Bueno, lo que nos corresponde hacer el día de hoy es enfocarnos en el capítulo número uno del tema de recursividad de esta obra. Como pudimos ver, en realidad el libro tiene 8 capítulos. El capítulo uno es de recursividad, el número 2 es de relaciones de recurrencia, el 3 es de análisis de algoritmos, el capítulo 4 es de relaciones binarias, el capítulo 5 de grafos, el capítulo 6 de árboles, el capítulo 7 de máquinas y autómatas y el capítulo número 8 de lenguajes y gramáticas. Eh, Voy a ir realizando mi exposición mostrando directamente el contenido del libro. De hecho, quisiera mencionarles que este libro tiene diferentes tipos de apoyo en cuanto a recursos didácticos que se generaron para la obra. Algunos de estos materiales están en este sitio web, eh, que es un sitio web adscrito a la página de la Escuela de Informática de la Universidad Nacional de Costa Rica. Se los voy a poner ahí en el chat. Eh, y bueno, aquí he publicado diferentes tipos de contenido para apoyar de manera complementaria la obra, pero también el libro tiene ciertos apoyos de recursos didácticos que solo distribuye la editorial.
Y tal es el caso, ¿verdad?, de una serie de presentaciones por capítulo que para las personas que pues adquieren la obra, la editorial les ofrece un acceso a los recursos web del libro, y dentro de esos recursos pues exclusivos se encuentran estas presentaciones que ofrecen como un resumen del contenido en este caso del capítulo de recursividad, pero bueno, en realidad hay una presentación para cada capítulo del libro. Este es un apoyo, podría ser importante para un profesor desde el punto de vista de que pues ya cuenta con un recurso, perdón, audiovisual con la intención de poder impartir sus clases. Yo les voy a ir mostrando lo que me interesa resaltar el día de hoy directamente del libro, ¿no? El libro se caracteriza por utilizar diferentes recursos iconográficos. Por ejemplo, este icono aparece cuando tenemos la posibilidad de descargar un archivo. Normalmente va a ser un archivo en código fuente del software Wolfram Matemática. Este otro icono denota la presencia de un video que normalmente pues vamos a poder visualizar en YouTube con la intención de complementar alguna exposición que se haga, un ejemplo o en una introducción o en una nota. Y este otro icono se muestra cuando se está compartiendo un sitio web complementario. Bueno, este es el capítulo número 1, que básicamente desarrolla el tema de recursividad. Para nosotros, este tema es importante porque le provee las bases al estudiante con la intención de que aprenda a utilizar de una manera correcta esta técnica de programación que ya en la actualidad es muy difundida. Prácticamente cualquier lenguaje de programación la permite de forma deliberada, a diferencia de lo que sucedía hace algunos años atrás. Y un poco el sentido de este capítulo es mostrar diferentes tipos de ejemplos de recursividades de pila y también de recursividades de cola, con la intención de que el estudiante pueda comprender de qué se trata un programa recursivo, entender cómo es que se construye de una manera apropiada con la intención de que converja la solución del problema que se estaría resolviendo con ese programa recursivo. Yo comienzo el capítulo en esta parte introductoria con dos ejemplos clásicos. Aquí, por ejemplo, estoy mostrando un programita que lo que hace es calcular el factorial. Permítame un segundito para abrir este programa con la intención de ir haciendo ahí algunas anotaciones. Bueno, voy a abrir un cuaderno del software Wolfram Matemática. Así es como se llaman los archivos en este tipo de programa. Me disculpo si ya hay usuarios un poco más expertos en Wolfram. Yo voy a ir realizando las explicaciones suponiendo que no conocen este ambiente. Para los que lo conozcan, les pido nada más pues un poquito de paciencia con la intención de estar todos homogéneos. Este es un notebook del software Wolfram Matemática. Entonces, por ejemplo, si yo quiero crear una funcioncita que me calcule el factorial, esta función la voy a llamar factoriales, tal y como aparece ahí en el libro. La sintaxis que se emplea en Wolfram Language para crear una función es usar corchetes cuadrados con la intención de poder anidar ahí todos los parámetros que caracterizan a la función. Entonces, naturalmente, pues esta definición lo que nos implica es un if-else, ¿verdad? De tal manera que si n es igual a 0 o eventualmente n es igual a 1, pues simplemente voy a retornar un 1. Aquí yo podría usar la palabra return, como ocurre en muchos lenguajes de programación. Sin embargo, en Wolfram no es necesario poner ese return. Si quiero lo puedo poner, pero no es necesario. Esta coma que estoy agregando en este lenguaje significa else, ¿de acuerdo? Entonces esto es un else, y en el else lo que incorporaríamos sería la parte recursiva de esta definición, bueno, que nos plantea tomar a n y multiplicarlo por la invocación de la función factoriales, pero en n-1. Bien, si ahora quiero cargar esta función en la memoria, simplemente presiono Shift Enter. Ya ahí vemos que la palabrita factoriales, ese identificador que antes aparecía de color azul, ahora aparece de color negro.
Por ejemplo, si yo quiero usar esa función para calcular el factorial de 5, pues nada más la invoco, pongo el valor de 5 y presiono Shift Enter. Eso me estaría devolviendo pues el resultado de 5 factorial. En el libro pues yo muestro cuál es eh, la pila, ¿no?, de llamadas que se está generando con la intención de poder realizar ese cálculo de 5 factorial. También dentro del libro, en algunas ocasiones, utilizo este tipo de icono que se emplea con el objetivo de indicar que hay una nota, hay algo ahí importante que se desea destacar dentro del cuerpo del documento, ¿no? En este caso, pues lo que se está haciendo es introducir el concepto de lo que es una recursividad de pila, a diferencia de lo que es una recursividad de cola, y también se menciona el riesgo, ¿no?, que se corre cuando ejecutamos programas recursivos de pila, en el sentido de que se puede producir un desbordamiento en el tamaño de la pila. Bueno, y también dentro del libro vamos a encontrar muchas veces este tipo de cajitas, ¿no? Esas cajitas yo las empleo para destacar principalmente el uso de software. Y en este caso se está empleando con la intención de explicar cómo es que se instala esa librería que les comentaba, que se llama Billcretas y que incorpora cerca de 230 comandos distribuidos en las 8 áreas de contenido de esta obra. Entonces en el libro vamos a encontrar algunos códigos, ¿verdad? Estos códigos hacen referencia a un archivo que se encuentra dentro de los materiales web de la obra, y me refiero a este PDF. Es un PDF complementario donde el lector, por ejemplo, si en este caso quiere realizar la descarga del archivo Billcretas, buscamos entonces el código número 2 dentro de este archivo. Aquí aparece el código número 2. Asociado a él, por supuesto, está una dirección electrónica de descarga que nos va a permitir entonces descargar el paquete Billcretas. Vamos a ver si ya me lo descargo por acá. Ok, voy a volverlo a ejecutar. Bueno, ya ahí lo descargó. Lo que se descarga es un archivito ahí, WinRAR, y lo que hay dentro de ese archivo comprimido es precisamente el paquete. Es un archivo billcretas.m. De hecho, si yo le doy doble clic, Matemática me va a indicar que no se puede abrir porque está cifrado. O sea, el código básicamente se encuentra cifrado. Sin embargo, a pesar de eso, sí podemos instalar el paquete sin ningún problema. Aquí se extrae el archivo billcretas.m, y ya habiendo extraído ese archivo para instalar el paquete, simplemente nos vamos a un cuaderno de matemática y en archivo seleccionamos la opción instalar. Esto abre esta ventana en donde en tipo de elemento escogemos paquete, en fuente direccionamos al archivo, bueno, que hemos descomprimido. Yo lo tengo por acá. Y entonces ese archivito .m es el que tendríamos que abrir y finalmente presionamos en el botón aceptar. Cuando hacemos eso, no va a suceder nada dentro del cuaderno de matemática, pero ya la librería está instalada. Entonces, cada vez que yo la necesite, simplemente uso la sintaxis menor menor Billcretas, utilizo este tipo de acento al final. Aquí no hay espacios en blanco, aquí pareciera que sí, pero no hay ningún espacio en blanco, y simplemente ejecuto presionando Shift Enter. Si todo marcha bien con la instalación, no va a suceder nada dentro del cuaderno. Más bien, si de pronto el software me arroja un mensaje de fallo, ahí es donde tendría que repetir todo este proceso con el objetivo de instalar correctamente la librería. Bueno, ahí ya la teníamos instalada bien, entonces pues voy a quitar esta celda simplemente y vamos a proseguir. Un primer comando, por ejemplo, que se encuentra disponible en esa librería es el comando factoriales.
De hecho, cuando yo lo comienzo a escribir, ahí me aparece factoriales, entre paréntesis, Billcretas. O sea, es una instrucción de esa librería. Y bueno, naturalmente lo que hace es calcular el factorial. Si yo le pongo ahí factoriales de 5, pues me devuelve el factorial. Todavía ahí nada novedoso, ¿verdad? La parte novedosa es que el comando me ofrece dos atributos que tienen realmente un uso didáctico importante. Todas las instrucciones que se encuentran dentro del paquete Billcretas tienen una ayuda y uno tiene acceso a esa ayuda poniendo un signo de pregunta hacia abajo y el nombre del comando. Entonces, si yo ejecuto esto presionando Shift Enter, ahí me va a aparecer la ayuda del comando correspondiente, donde me doy cuenta que este es un comando que tiene dos atributos. El atributo code, que me permite conocer cuál es el código interno que caracteriza esa función recursiva, y el atributo steps, que nos va a permitir ver cuál es la pila de llamadas que se genera cuando estamos calculando, en este caso, pues el factorial de 5. Entonces voy a poner aquí la opción code true con la intención de poder mostrar el código de programación interno que caracteriza la función factoriales. Entonces el estudiante puede tomar este código, simplemente le da control C, control V. Esto siempre lo va a pegar como un string, pero quitamos las comillas, ya ahí tenemos la función propiamente dicha y bueno, ahí el estudiante puede comenzar a hacer modificaciones y a comenzar a experimentar, lo cual es importante y natural cuando se comienza a utilizar un entorno de programación nuevo, ¿verdad? También esta instrucción factoriales tiene una opción, como ya lo mencioné, que se llama steps. Si yo le pongo ahí steps true, eso me va a permitir generar la pila de llamadas que se está efectuando con la intención de poder obtener el resultado de 120. ¿Sí? Eh, la mayoría de los comandos que se crearon para este capítulo número 1, que están incorporados en la librería Billcretas, tienen esas dos opciones, la opción code y también la opción steps. De hecho, puede surgir la pregunta, ¿verdad? ¿Y cómo puedo saber cuáles son las instrucciones o los comandos eh, pues que caracterizan a este tema, ¿verdad? Este, junto con el libro se ofrece otro libro, pero ese libro está publicado bajo una licencia no comercial, así que tiene una distribución gratuita. Y me refiero a este libro que se titula Matemática Discreta a través del uso del paquete Billcretas. Está en el código 6. Voy a irme entonces a este PDF, voy a buscar, o abrámoslo desde el sitio web que les mostré hace un momento. Vamos a ver. Eh, voy a abrirlo desde este sitio web. Bueno, en este sitio web ese libro es este segundo que aparece acá. Matemática discreta a través del uso del paquete Billcretas. Ese es un libro que se había publicado con un tipo de licencia de uso libre, entonces es un documento bastante robusto, con poco más de 500 páginas, porque acá lo que se hace es exponer el funcionamiento de las cerca de 230 funciones que caracterizan al paquete Billcretas. Entonces, si yo quisiera saber cuáles son las funciones disponibles para el tema de recursividad, pues aquí hay un capítulo de recursividad con Billcretas y entonces ahí aparece en detalle la explicación de cuáles son las funciones del paquete sobre este tema y a través de ejemplos pues se va explicando el uso, ¿no?, de estas instrucciones que siempre se hacen acompañar además de un código QR que contiene una explicación en video de los ejemplos mostrados. Y esto se hace para las 230 funciones del paquete. Entonces ahí el usuario de esta librería pues tiene una documentación, me parece a mí, bastante robusta para ir conociendo poco a poco el contenido, ¿no?, de las diferentes instrucciones por capítulo de el paquete Billcretas. Bueno, otro aspecto importante que yo inclusive lo señalo acá en el libro es que prácticamente todos los ejemplos de esta obra
lo cual fue un trabajo bastante arduo, pero importante. Tienen un archivito de descarga. Entonces, por ejemplo, pues todo esto que acabo de mostrarles directamente en Wolfram Matemática, tiene un archivito de respaldo. Está en el código 4. Entonces voy a buscar aquí el código 4. Esto me va a descargar un archivo que contiene el código fuente de lo que acabamos de hacer. Y esto, pues lo vamos a tener disponible, como les decía, para todos los ejemplos del libro. Y dentro de mi práctica docente me parece que eso es de mucha ayuda porque, por un lado, el profesor puede apoyarse en este tipo de archivos para usar directamente el código fuente o eventualmente para poder crear otros, otros ejemplos, ¿verdad? O sus propias funciones, si fuese el caso. Y para la estudiante, contar con estos archivos de respaldo es muy importante porque en el laboratorio de informática es muy normal que tengamos 25, 30 alumnos y de pronto algunos se queden en el camino, ¿verdad? Por lo menos los estudiantes sienten la tranquilidad de que cuentan con estos archivos de respaldo para poder consultar las soluciones luego en caso de que tengan algún retraso involuntario. Bueno, muy bien. Quería también indicarles que en el código 7 de este archivo se comparte un glosario de comandos de matemática y de Billcretas. Bueno, es un recurso útil. Desde mi punto de vista voy a descomprimirlo, todo lo que trae ahí adentro, pero que no tarde tanto. Y en realidad esto lo que nos ofrece es una especie de diccionario. Voy a abrirlo por acá. Y este diccionario le permite al usuario de matemática o del paquete Billcretas contar con una guía de las funciones que están dentro del paquete Billcretas y asimismo algunos comandos que son propiamente de matemática. Entonces, por ejemplo, a mí se me olvidó cómo usar factoriales, ¿verdad? Busco entonces la F, busco la instrucción factoriales y ahí viene una explicación de lo que hace la función factoriales, de los atributos que tiene, la sintaxis que usa. Y esto para las 230 funciones de Billcretas y cerca de 100 funciones de uso habitual del software Wolfram Matemática. Y la ventaja es que me lo acomoda de acuerdo a la primera letra del comando correspondiente. Entonces, si uno más o menos recuerda con qué letra inicia el comando, pues es muy fácil de usar este glosario para poder retroalimentar eh, cualquier instrucción de Billcretas, ¿no? Bueno, aquí aparece dentro del texto un segundo ejemplo clásico, y este ejemplo se refiere a elaborar un programa recursivo que genere la sucesión de números de Fibonacci. De hecho, bueno, ahí en el libro yo menciono el famoso problema de parejas de conejos que da origen a la sucesión de números de Fibonacci y algunos aspectos interesantes respecto a cómo aparece esa sucesión en la naturaleza. Si nosotros queremos construir esta funcioncita, ¿no? Esta relación de recurrencia en Wolfram, vamos a ver, voy a poner una función fib ahí y ese es el nombre que le voy a dar. Ahora, un poco el sentido de esta ecuación, de esta definición, es que si el valor de n es igual a 1 o el valor de n es igual a 2, entonces voy a retornar un 1. Y si no, uso ya la parte recursiva de esta definición, que se refiere a esta suma. Así que llamaría la función fif en n-1 más la función fif en n-2. Ya esto nos generaría una función que genera los números de Fibonacci. No sé, si yo quiero, por ejemplo, generar una lista con los primeros 20 números de Fibonacci, puedo utilizar este comando table que en realidad nos permite parametrizar el argumento de la función fib
y le voy a pedir que varíe eso de 1 a 20. Entonces, ya ahí me generaría la lista de los primeros 20 números de Fibonacci a través de esta función recursiva de pila fit. ¿Ok? También dentro del paquete de Bilcretas se encuentra esta función n Fibonacci que resuelve lo mismo, ¿no? Si yo quiero por ahí un número de Fibonacci, no sé, el quinto número de Fibonacci nos lo devuelve, pero la parte interesante es que nos brinda las opciones code y steps que mencionaba hace un rato. Si yo quiero conocer cuál es el código interno que caracteriza esta función y además quiero visualizar cuál es la pila de llamadas que se lleva a cabo con la intención de poder realizar este cálculo. Estas cuestiones parecieran ser muy básicas, pero desde mi punto de vista, pues son importantes para el estudiante desde un punto de vista conceptual. Bueno, en el libro hay una sección eh, dedicada a resaltar cuáles son las propiedades que van a caracterizar a un programa recursivo, en el sentido de que siempre va a existir una definición base, que es la que permite que el programa te llame a sí mismo, y por otro lado, pues que existan casos raíz o condiciones iniciales a través de las cuales la pila de llamadas se va a detener en algún momento. Dentro de esta sección yo introduzco un ejemplo interesante porque básicamente acá estoy describiendo un algoritmo recursivo por defecto que lo que hace es buscar un dato A sobre una lista de datos. Y la intención de haber incluido este ejemplo, pues radica en el hecho de que el estudiante se dé cuenta que los programitas recursivos no solamente llevan a cabo cálculos, como uno podría pensar con el caso de factoriales y Fibonacci, sino que pueden llevar a cabo también procesos. Ahora, como algoritmo es un poquito sin gracia, de pronto, porque no es como muy eficiente como algoritmo de búsqueda desde el punto de vista de que lo que hace es comparar el dato que yo ando buscando con el último dato de la lista. Si son iguales, pues entonces dato encontrado. Y si no, elimino ese último dato y voy comparando con el siguiente. Entonces es como ir haciendo una comparación hacia atrás, ¿no? Eh, Básicamente el algoritmo lo que propone es que si la lista es vacía, finalice dato no encontrado. Si no, en una variable v, almacene el último dato de la lista. Compare v con a. Si son iguales, entonces dato encontrado. Y si no, pues elimine ese dato v de la lista y llame nuevamente este algoritmo, que esa es la parte recursiva de, el procedimiento. Bueno, me gustaría compartirles cómo se puede implementar eso en Wolfram Language. Pues en realidad voy a crear aquí una función dat, por ejemplo. Esta función dat va a recibir como parámetro el dato que nosotros queremos buscar y entonces simplemente voy a decir, bueno, si la lista sobre la cual estoy realizando la búsqueda es igual a vacío, simplemente voy a devolver el string dato no encontrado, ¿sí? Si no, entonces en una variable v voy a almacenar el último dato de la lista L. Para eso podemos utilizar el comando last de Wolfram Matemática que literalmente nos devuelve el último elemento de la lista. Y ahora comparamos V con A. Si son iguales, entonces devolvemos el string dato encontrado. Y si no, entonces tenemos que eliminar ese, ese último dato de la lista L. Para eso podemos recurrir al comando delete de Wolfram Matemática, que recibe la lista y la posición del dato que yo quiero eliminar. Como es el último, entonces le voy a indicar que la posición en realidad es la longitud de la lista, ¿verdad? Y ahora simplemente vuelvo a llamar al método dat con el parámetro A. Ya esto nos permitiría efectuar este procedimiento de búsqueda con un enfoque recursivo. Entonces, por ejemplo, yo podría decirle a matemática, bueno, genéreme una lista de números enteros
pseudoaleatoria, con valores, no sé, bueno, puede ser de 1 a 20. Más bien voy a tomar aquí un random sample, de un range hasta 20, y le voy a pedir que me haga una selección pseudoaleatoria de 10 elementos. Este comando range 20 lo que genera es la lista de todos los números naturales desde 1 hasta 20. Y random sample lo que me permite es extraer una muestra, ¿no? Una muestra pseudoaleatoria de 10 elementos sobre ese conjunto. Prefiero usar ese comando porque ese comando tiene la particularidad de que no me repite datos. Entonces la selección va a ser siempre de datos diferentes. Entonces, por ejemplo, voy a decirle a matemática, bueno, búsqueme el número 6 sobre esa lista. Entonces yo lo ejecuto y aquí me está devolviendo el mensaje de dato encontrado porque naturalmente en esta lista pseudoaleatoria el 6 se encuentra ahí. Voy a volverlo a correr sin cambiarle nada. Podemos ver que nos está devolviendo dato no encontrado porque la muestra pseudoaleatoria que tomó no contiene al 6. Si yo quisiera eventualmente generar el proceso un poco más paso a paso, aunque ya esto no es parte del ejercicio, ¿verdad? Pero podría agregar aquí adentro un print, y entonces cada vez que yo le voy a eliminar a la lista L el último dato, lo que hago es imprimirla antes, con la intención de ver un poco el proceso ahí paso a paso. Voy a presionar Shift Enter para actualizar el cambio y ahora voy a volver a ejecutar este código. Entonces ahí podemos ver que como el 6 sí se encuentra en la lista, ahí va eliminando el último dato y el último dato y el último dato hasta que en algún momento nos quedamos con una lista donde al eliminar el dato no, se encuentra con el 6 y entonces nos devuelve el mensaje dato encontrado. Si tuviéramos una lista que no contiene el 6, vamos a ver si me la genera. Entonces lo que va a suceder es que elimina, hasta que en algún momento llega a una lista de longitud 1. Si ese dato no es 6, como en este caso que es 17, lo elimina en la siguiente iteración y finalmente como la lista quedaría vacía, entonces nos devuelve el mensaje dato no encontrado. Bueno, en el paquete Billcretas hay una función que se llama dato y que realmente lo que hace es implementar esta lógica. Yo ahí adentro puedo. Lo único es que la función dato de Billcretas recibe como parámetros el dato y la lista. Eso sí. Entonces ahí si yo la corro, me permite realizar la búsqueda. Bueno, ahí tal vez no es muy claro. Yo podría más bien ponerle la opción Steps para ver los pasos. Entonces, en este caso me está devolviendo dato encontrado porque esta lista sí contiene el 6. En este otro caso, como pueden ver, la lista se redujo a vacío porque en la lista original no está el 6. Entonces, al final nos devuelve el mensajito ahí, dato no encontrado. Muy bien. Bien, no sé si hay alguna intervención. Este, ok, por ahí veo a William que pregunta eh, dónde se puede encontrar este software. Este software, William, es un software comercial. Entonces, eh, por lo menos en la Universidad Nacional de Costa Rica, que es donde yo trabajo, ya la universidad cuenta con una licencia institucional del software, eh, lo cual quiere decir que cualquier funcionario y estudiante de la universidad tiene acceso a matemática en su versión educativa, ¿no? Bueno, yo les puedo pasar ahí en el chat el contacto del representante de Wolfram Latinoamérica, eh, quien es Roy Álvarez. Roy es una persona sumamente amable, gentil y accesible. Por ahí les puse el contacto. Entonces, si tuvieran interés en adquirir la licencia de Wolfram Matemática, que yo no tengo nada que ver con la empresa, ¿verdad? Mi trabajo realmente es de naturaleza académica, no comercial, pero este, muchas veces pues he tenido que recurrir a Roy
para solicitar extensiones de licencias y bueno, con él pueden tratar todo ese tema del licenciamiento del software. Y William, él trabaja pues a nivel de toda Latinoamérica, así que usted puede contactarlo sin ningún problema. Él está a cargo de Colombia, ¿verdad? Y Perú, etcétera. En Perú sí hay una sede de la empresa Wolfram Research, pero en Colombia no, tampoco aquí en Costa Rica. Sin embargo, a través de él, pues pueden obtener información sobre este tema de las licencias del programa. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. No veo ninguna otra inquietud ahí en el chat. Ok, perfecto. Bueno, volviendo al contenido del libro. eh, Enrique, perdóname interrumpirte. Nos dice Javier que nos escribe una pregunta, que si no es mejor trabajar todos los ejemplos desde Python para evitar dolores de cabeza con la licencia. sí, realmente, Javier, pues le entiendo su enfoque, pero a ver, como en el caso de la Universidad Nacional, pues nosotros no teníamos problemas con ese tema de licenciamiento. Ustedes saben cómo surge un proyecto como este. Normalmente surge de experiencia de aula o alguna que otra cosa que uno haya hecho también en un proyecto de investigación. Eh, y para serles así muy, muy franco y muy transparente, ¿verdad? Este libro surgió de una serie de proyectos de investigación en docencia que en su momento yo tuve a mi cargo en la Universidad Nacional de Costa Rica, y en todos esos proyectos pues se utilizaba matemática. Entonces en su momento, por lo menos para nuestro contexto, no era una limitante eh, hacerlo todo en lenguaje Wolfram. Además de eso, en el contexto del plan de estudios de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información, hay varios cursos de la carrera que usan este software. Por supuesto que Python es una excelente opción y usted tiene toda la razón en cuanto a el problema del licenciamiento. Eh, de pronto podría uno pensar en una futura versión de esta obra, complementarlo con el uso de Python, por supuesto que eso es algo completamente factible, o el uso de R, o el uso de Octave, ¿verdad? O algún otro tipo de software que no genere problema en ese sentido. Entonces, realmente cuando este libro surgió, ¿verdad? Y surgió en el espíritu de creer en una utopía dentro del contexto de nuestra escuela, con la intención de poder reestructurar el enfoque de estos cursos que antes se impartían con un enfoque completamente tradicional, y queríamos ya darles pues un tono diferente, distintivo, donde el estudiante de pronto tuviera contacto con algún lenguaje de programación de naturaleza simbólica. Así que esa fue la razón por la que en realidad el libro se basa en el uso de Wolfram Matemáticas, más por una cuestión de tradición en el contexto en el cual el libro emergió, ¿verdad? Que es el de la Escuela de Informática de la Universidad Nacional de Costa Rica. Esa idea suya, Javier, es interesante. Yo creo que se puede hacer. O sea, de pronto en una futura versión del libro, si se diera el caso, se podrían cambiar algunos ejemplos con la intención también de utilizar un ambiente como Python, por ejemplo. Bueno, muy bien. Creo que no hay ninguna otra intervención, ¿verdad, Samantha? Ok, Sí, no, no tenemos más preguntas por el momento. muy bien, gracias. Bueno, dentro de este libro aparecen dos secciones adicionales en este capítulo. Una tiene el objetivo de presentar 10 ejemplos de programas recursivos de pila. Con gusto, Javier. Y hay una sección adicional que muestra algunos ejemplos de programas recursivos de cola, ¿verdad? Entonces aquí se exponen algunos ejemplitos de programas recursivos de pila. Bueno, se plantea, por ejemplo, este ejercicio donde la idea es llevar a cabo el cálculo de la potencia natural de un número real. Vamos a hacerlo un segundito ahí.
desde el lenguaje Wolfram. Bueno, y en Wolfram uno prácticamente que lo que haría sería generar un programita con todas estas condiciones, ¿no? Entonces yo podría en este caso, no sé, generarme una función pot que reciba la base de la potencia, el exponente. Bueno, y de pronto entonces comienzo con con esta primera condición. Así que ahí lo que diríamos simplemente es que si A es igual a 0 y además se cumple que N es igual a 0, entonces vamos a devolver ahí el mensaje eh, indefinido. ¿Ok? Si no, entonces nos pasaríamos a la siguiente condición y ahí simplemente vamos a decir que si la base es igual a 0, pues entonces efectúo un retorno de 0. Y si no, entonces pasaríamos a la siguiente condición y ahí lo que diríamos sería que si el exponente es igual a 0 y A es distinto de 0, pues entonces retornamos un 1. Y si no, ya emplearíamos la parte recursiva de esta definición, ¿no? Entonces, en ese caso, tomaríamos a A y lo multiplicaríamos por pot de A, N-1. Y ya, si ejecutamos esto, lo cargamos en la memoria, pues ya tendríamos nuestra función recursiva, muy sencilla, ¿verdad? Si pongo ahí, por ejemplo, 2 a la 6, pues me da el resultado respectivo. Bueno, dentro del libro se le arroja al estudiante una pregunta importante y es que analice qué ocurre si el n pertenece al conjunto de los números enteros o en otras palabras, qué pasaría si yo tomo esta función pot y de pronto cambio el exponente por un valor negativo, ¿verdad? Y de hecho les arrojo la pregunta a ustedes, a ver si me están poniendo atención. ¿Qué pasa si yo aquí pongo -6? De acuerdo a este código, ¿qué estaría sucediendo? ¿Qué ocurriría si estoy pasando ese exponente negativo, así como está el programa en este momento? ¿Qué es lo que pasaría? A ver. Analicémoslo un momento. ¿Qué sucedería si, tomando como base este código, eh, el exponente es negativo? ¿Sí? Vamos a ver. Si yo ejecuto la instrucción así como está, con 2, -6, vemos que se da un desbordamiento en la pila de llamadas. Y ese desbordamiento ocurre porque cuando nosotros comenzamos a restar por 1, en lugar de acercarnos a la condición inicial, que es cuando el exponente es igual a 0, más bien nos comenzamos a alejar, porque si toma -6 y le resto un 1, eso es -7. Si toma -7 y le resto un 1, eso es -8. Si toma -8 y le resto un 1, eso es -9. De tal manera que nunca voy a obtener la condición inicial, que es la que me estaría permitiendo salir de la pila de llamadas. Ahora, esto es fácil de arreglar, porque esto funciona siempre y cuando la potencia sea positiva. Entonces yo puedo decirle aquí, bueno, si el exponente es positivo, o sea, si n es mayor que 0, resuelva eso que acabamos de escribir, y si no, entonces en lugar de restar, ¿verdad? Vamos a sumar, con la intención de que si el exponente es negativo, pues al sumar por 1, eso ya sí se va a acercar a 0. Y lo otro es que como el exponente es negativo, pues tenemos que darle vuelta a la base. Entonces, más bien ahí la idea es multiplicar en cada llamada 1 entre A por esa función pot. Y ya bajo estos términos, esto sí corre, como lo podemos apreciar, y ya la función pues estaría completa en el sentido de que ya me va a aceptar cualquier exponente en el conjunto de los números enteros. Bueno, volviendo al paquete Bilcretas. Bueno, en el paquete Bilcretas está la función postnec. Vamos a ver.
si la escribí bien. No, mentira. Es potencia pos. Qué mala memoria la mía. Potencia pos. Bueno, potencia pos es una implementación de la primera solución que acabo de mostrarles. Pero repito, como es una instrucción de Bill Cretas, entonces yo puedo recurrir al uso del comando code, o no el comando, sino más bien el atributo, y también la propiedad steps. Entonces ahí me estaría devolviendo el código interno que caracterizaría la función para calcular una potencia donde el exponente es positivo, y además me genera la pila de llamadas en el cálculo de 2 a la 6. También hay otra instrucción que se llama potencia nec. Potencia nec haría lo mismo, solo que con exponentes negativos. Entonces ahí me devuelve el código interno que caracteriza la función. Ahí está el n+1. Y me genera la pila de llamadas con la intención de efectuar el cálculo de 2 a la menos 6. No lo mencioné hace un rato, pero dentro del libro, normalmente cuando se ofrece un archivo de descarga, junto a ese archivo de descarga, se propone al lector consultar un video. Y la idea de estos videos es que el lector tenga la posibilidad de poder encontrar allí una explicación sobre el uso de él o de los comandos que se han utilizado dentro del ejemplo. Bueno, el código 14 es un video que explica el funcionamiento de este comando potencia pos. Voy a buscarlo por acá, código 14. Ok, código 14. Vean el icono, ¿verdad? Eso significa que esto es un video. Bueno, ahí me lo va a abrir en YouTube. No sé si el audio se escucha en mi ordenador. Lo voy a activar. ¿Se escucha? No se escucha. No, no se está escuchando, no. No. Bueno, no sé cómo compartir para que se escuche el audio del equipo, pero bueno. No importa, como pueden ver, básicamente el video lo que hace es explicar. Enrique, sí se está escuchando, solo que se escucha muy bajito, pero sí se está escuchando. Mediante la opción Steps Through, o bien el código de programación interno, Ya. utilizando la opción Code Through. Veamos el primer ejemplo. En este caso queremos calcular la potencia 6 a la 10. No lo voy a dejar ahí corriendo todo para no quedarnos en esto, pero sí quería por lo menos mostrarles que también el libro presenta un poco más de 230 videos ahí con explicaciones de esta naturaleza. Bueno, aquí se está mostrando otro ejemplo de una recursividad de pila. Son ejemplos clásicos, ¿verdad? Que normalmente uno desarrolla cuando ve este tipo de temas. Y entonces aquí el objetivo es que el estudiante pues elabore un programita recursivo de pila para calcular esta sumatoria. Bueno, y eso se hace bajo el principio, ¿verdad? De que siempre y cuando la fórmula de la suma no dependa de n, pues siempre voy a poder expresar la suma como una relación de recurrencia de esta forma, sumándole el último término, ¿no? Que en este caso es logaritmo en base 2 de n-10 dividido entre pues n-10 elevado al cuadrado más 1. Disculpen la letra. Bueno, es que no tengo el lapicito ahí conmigo. Y esta ecuación recursiva, pues bueno, tiene una condición inicial que se da precisamente en el primer término de la suma que ocurre cuando cambiamos i por 5. Entonces esto sería el logaritmo en base 2 de 5 dividido entre 5 al cuadrado más 1, que eso es igual a 26. Y para saber dónde ocurre esa condición inicial, pues igualamos los límites de la suma. Igualo n-10 con 5, eso da 15. Entonces, esa condición inicial ocurre en 15.
Pues bien, si quiero entonces generar ese programita recursivo, yo lo puedo hacer de la siguiente manera. Voy a crear una función suma 1, en donde si n es igual a 15, pues entonces nos va a retornar el valor del logaritmo en base 2 de 5 dividido entre 26. Y si no, llamo a la función suma 1 en n-1 más el último término de la suma, que sería el logaritmo en base 2 de n-10 dividido entre n-10 elevado al cuadrado más 1. Bueno, que es esta definición base, ¿verdad? Ya esto nos permite tener una función que calcula la sumatoria. Ahora, el tema es que aquí pues surge la duda, ¿verdad?, de si lo que hemos hecho está bien o no. Y en este sentido, yo destaco la importancia de usar un ambiente como este porque ya tiene sus propios comandos optimizados. Por ejemplo, Wolfram tiene un comando que se llama sum, que literalmente lo que hace es calcular una sumatoria y uno lo único que tiene que hacer es pasarle su fórmula. La fórmula sería esta en este caso, y luego entre llaves colocamos los límites de la sumatoria. Esto va desde 5 hasta n-10. El comando sum no va a fallar, ¿verdad? Así que si todo anda bien, yo podría generar automáticamente una serie de verificaciones comparando lo que hace mi función suma 1 recursiva con mi función suma 2, que esa no va a fallar, que está basada en el empleo del comando sum, que no sabemos qué tiene por debajo, pero este es un comando propio de Wolfram. Entonces yo puedo ejecutar ahí algunas verificaciones con la intención de comparar. Y esto no es una demostración, pero por lo menos es una verificación de que todo anda bien, porque en todos estos valores que fuimos evaluando, en 15, 16, etcétera, hasta llegar hasta 50, vemos que el resultado de la igualdad es verdadero. El problema se hubiera dado si por ahí aparece un false. Voy a poner aquí 16 al propio, nada más para que... ¿qué pasó ahí? Bueno, perdón, voy a ponerle aquí un 7, entonces, mejor no toco esa condición inicial. En este caso, pues al hacer las comparaciones nos está devolviendo un vector con falsos. Con solo que haya un falso ya debería devolverme a mi programa recursivo con la intención de revisar qué fue lo que pasó. Bueno, también en el paquete Billcretas hay un comandito que automatiza la construcción de este tipo de programas recursivos, y ese comando se llama sumatoria. El comando sumatoria lo que hace es recibir el límite inferior, el límite superior y la fórmula de la suma, que en este caso pues es este cociente. Entonces lo voy a pegar por acá y esto ya me permite automatizar la construcción de un programa recursivo de pila para el cálculo de la sumatoria, ¿sí? Inclusive si yo le pongo aquí un valor para n, me permite no solamente ver el código de esta función recursiva, sino la pila de llamadas que se generan con el objetivo de encontrar dicho resultado. Y es todo esto. De pronto eso es un numerito bien incómodo. Yo podría decirle a matemática, pues calcúleme el resultado con un formato decimal poniéndole esa n al final, y entonces ya en ese caso pues nos permitiría obtener el resultado con ese formato decimal. Bueno, creo que voy a ir cerrando como para dar espacio a preguntas o comentarios de cualquier tipo. Las críticas también van a ser muy bien recibidas, ¿verdad? Este es un trabajo que pues, me ha llevado muchos años dentro de un contexto muy particular que a veces es compartido, ¿no?, por otras instituciones de enseñanza superior. Bueno, en esta sección, como les decía, pues vienen otros ejemplos sobre programas recursivos de pila, y también en la sección que prosigue
aparecen otros ejemplitos, perdonen que pase esto tan rápido, no se me mareen, aparecen otros ejemplitos de recursividades, pero de cola. Yo en el paquete de bicretas, por ejemplo, puse el comando factoriales cola, que permite calcular el factorial, pero con un enfoque de cola. Ahí está el código correspondiente. Y también puse el comando n Fibonacci cola, que igual permite calcular algún número de Fibonacci enésimo, pero con un enfoque de cola. Entonces, también ahí me permite ver el código y observamos que efectivamente está usando un enfoque de cola. Finalmente, quería también señalar que en este libro siempre al final de cada capítulo aparecen en todos los capítulos dos archivos de descarga y un sitio web. Ok, pues con esto ya termino. El primer archivo de descarga es un PDF que tiene integrado audio. Por eso es que yo lo llamo cuaderno interactivo, y lo que se brindan ahí son como explicaciones complementarias de todo lo desarrollado en el capítulo. El segundo archivito de descarga es un quiz interactivo, como para que el estudiante repase algunos conceptos. Voy a descargar este quiz, es el código 36. Entonces lo voy a buscar por acá, código 36. Y eventualmente pues esto me descarga el quiz. Bueno, voy a extraerlo por ahí. Ya se los voy a mostrar. Y entonces esto es un quiz que el alumno puede completar al final del capítulo. No son quizzes tan extensos, la idea no es saturar, sino que pueda repasar, digamos, de manera global muchas de las cosas conceptuales que se abordaron en el capítulo. Entonces, es un tipo de quiz que se autocalifica, así que el estudiante simplemente ahí va respondiendo cada una de las preguntas, y al final nada más se ejecuta por ahí un envío, y se autocalifica. Y finalmente, se comparte siempre, como les decía, una webmix de Symbaloo. Entonces, en el código 37 tenemos la webmix de Symbaloo, que almacena todos los videos de todas las instrucciones del paquete Bicretas, en este caso del capítulo 1. Uno pone el cursor encima de estos bloques, ahí aparece el nombre del comando. Entonces, qué sé yo quiero saber qué es lo que hace el comando quitsort. Entonces me meto al bloque correspondiente a ese comando, y ahí aparece el videito, ¿no? que explica cómo es que se utiliza propiamente el comando quitsort, ¿no? Bien, y de la manera acostumbrada, ¿verdad? En cualquier libro, pues la última sección siempre es la de ejercicios, ¿sí? Entonces, creo que ya con eso estaría finalizando mi primera intervención